privilegio tener al pastor Fernando aquí en Comprensión de los Tiempos con este tema tan interesante que nos va a hacer reflexionar. Yo conozco al pastor Fernando ya de un buen tiempo atrás, y que todas sus enseñanzas nos llevan siempre a reflexionar, a revisar, repasar nuestros conceptos y también a ajustarnos otra vez a lo que es. Y bueno, yo creo que para presentar al pastor Fernando, líder en España y también pastor nacional o líder nacional de la Iglesia Cuadrangular en España, actualmente también es el líder del Concilio Cuadrangular en Europa. Y bueno, yo creo que para presentar a Fernando, lo mejor siempre digo en una presentación es, yo creo que hay que dejar que la gente hable, porque de la llenura del corazón habla la boca, y ahí vamos a ver quién es Fernando, y yo sé que no nos vamos a decepcionar. Fernando es un buen hombre y un líder que Dios ha usado grandemente. Así que estamos felices en Comprensión de los Tiempos de tenerle. Fernando, adelante. Yo voy a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de Dios, y ahí sí puedes entrar y empezar con esta grandiosa conferencia. Padre, gracias por Fernando, por su vida, gracias por su familia, su ministerio. Señor, la buena obra que tú has comenzado en él, y gracias por la bendición que él ha sido, no solamente para España, sino también para tantos líderes e iglesias en Latinoamérica. Y gracias, Señor, porque él siempre está desafiándonos a pensar en lo que es trascendente, en aquello que de verdad vale la pena, y no enfocarnos en banalidades. Señor, gracias por su vida. Pedimos tu unción para esta conferencia y toda esta serie de conferencias en este mes, Señor. Gracias. Bendícelo, pon tu espíritu sobre él, las palabras y todo lo que sea necesario, Señor, para que seamos edificados e impulsados a una dimensión más alta en nuestra vida, pero también en nuestro ministerio. Amén. Adelante, Fernando. Pues muchas gracias. La verdad es que es un privilegio estar, wow, en este medio a través de esta plataforma Comprensión de los Tiempos. Y muchas gracias, María Inés, por facilitar todo esto, porque yo sé que a veces requiere trabajo. Ahora mismo incluso estarás un poco nerviosa por aquí y por allá, que hay gente que parece que los enlaces no se está pudiendo conectar, pero bueno, va a quedar grabado de cualquier manera. Y yo sé que al final, pues esto, pues la palabra de Dios va a seguir divulgándose. Pero gracias por estas iniciativas y me siento muy privilegiado, muy honrado de poder estar con vosotros. Bueno, pues entrando en materia, Dios, a veces algo que pensamos que ya conocemos o que no conocemos, o yo creo que vamos un poquito muchas veces como de sobrados, pensamos que ya tenemos una realidad bien sabida. Quiero iniciar en el mes de julio del año pasado, 2021, tuve el privilegio de estar en Albania. Algunos líderes nos juntamos allí porque durante casi un año había habido un proceso, había un pastor, unos obreros de Macedonia y también de Kosovo, y entonces nos juntamos allí en Albania con la idea de que estos pastores, obreros, se estaban integrando, identificando con la obra cuadrangular, y se dijo de tener un tiempo de formación pues con la obra cuadrangular, y el líder nacional de la Iglesia en Alemania pues estuvo pilotando estos tiempos de formación, y allí nos juntamos en Albania con la idea pues de cerrar ese círculo de formación, de darles unas credenciales dentro de la obra europea, cuadrangulares, a estas personas, obreros de Macedonia y de Kosovo. Y teníamos, antes de eso, pues teníamos como una entrevista con cada uno, donde hacíamos ciertas preguntas y donde, bueno, pues oye, como por decirlo de alguna por decirlo de alguna manera, como una última evaluación antes de ese paso final, pero aunque a veces era como cubrir expediente. Y dentro de la entrevista que tuvimos, una pregunta que yo le hice a cada uno, y de bueno, ¿cuán profundo? Yo le pregunté a estos pastores, ¿cuán profundamente conoces tú a Dios? ¿Cuán profundo es tu conocimiento?
de Dios. Claro, no era para que me respondieran, a veces nos decían así o así o así, pero como dice Pablo, pues me gusta provocar la reflexión. A veces damos muchas cosas por hecho y tenemos que, bueno, oye, realmente reflexionar. Y fue muy interesante la respuesta y luego compartimos juntos, porque es un desafío, no es una pregunta para responder, pero sí es una pregunta que debemos hacernos continuamente. ¿En qué medida conozco yo? ¿Cuán profundamente conozco yo a este Dios del cual hablo? Bueno, pues ¿qué podemos decir? En Jeremías capítulo 9, versículo 23 al 24, nos dice así, un pasaje muy conocido. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¡Wow! Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? Pues justamente en entenderme y conocerme. Primeramente entras en un nivel de entendimiento y ese nivel de entendimiento pues hará que me conozcas, hará que me conozcas. Pablo decía, ¿qué puedo yo decir para presentar? Y es verdad, yo voy, aquí está, mejor a través de la relación, a través de las palabras o yo qué sé, del acercamiento, pues uno puede llegar a ese entendimiento y a ese conocimiento. Y ahí dice, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Qué importante eso. Dios quiere, anhela y quiere ser conocido. Esto es clave y vital. En un momento dado, Dios decidió revelarse y entonces, aunque se han puesto estorbos, pero incluso Cristo mismo facilitó que realmente la revelación de Él viniera a nosotros. Ahora bien, esto nos tiene que hacer pensar. Yo le decía, como decía, a estos obreros que no era para que me respondieran, pero sí para que reflexionaran cuán profundamente conozco yo a Dios. Y a veces pienso que yo ya sé, que yo ya tengo, que yo ya he llegado. Bueno, no sé yo. En Hechos, sabemos muy bien cómo Pablo está recorriendo, pues recorriendo, ha llegado a Atenas y entonces está ahí recorriendo la ciudad y dice el versículo 22 y 24 del capítulo 17. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Bueno, el doble muy lo añado yo, ¿no? Que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, allí también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Qué interesante esto. Y se encuentra, sois muy religiosos, ¿vale? ¿No? Religión os sobra, vale, fantástico. Que incluso tenéis un altar al Dios no conocido. Pero qué interesante que Pablo dice, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle. Y yo quisiera, porque la introducción, si has visto el vídeo introductorio de este tiempo, este seminario que vamos a tener los martes, todos los martes de febrero, y confío. Y por supuesto que nadie piense que en 4 martes vamos a llegar al conocimiento pleno de Dios, ni mucho menos. Yo quisiera llevarte o que juntos vayamos al borde de un abismo o al borde de una cima enorme y que veamos que es muy profundo o al borde de un mar muy grande y veamos un límite, un horizonte, wow, que no tiene fin. Pero que digamos, yo quiero caminar, yo quiero ahondar, no me quiero quedar simplemente en la orilla y pensando que porque me mojo los pies, yo ya tengo un conocimiento de este vasto y gran océano, ni mucho menos. Aunque los pies los tengo mojados de este mar, eso no significa que conozco toda la plenitud y toda la profundidad que hay dentro de ese mar. Y como digo, yo no pretendo que en 4 martes que vamos a tener vamos a cubrirlo todo, pero de alguna manera provocar esa reflexión, ese anhelo de adentrarnos más y más. Y si es ese mar, tal vez
meteremos con apenas una careta de bucear o algo mejor cogeremos algo más sofisticado, si queremos un submarino, yo qué sé, porque cada vez tenemos que buscar mejores y mayores herramientas para decir, Dios, quiero conocerte. Como decía Pablo, oye, mira, todo lo tengo por basura, mira, déjame de esto, déjame de aquello, no vale de nada, pero una cosa sí tengo claro, prosigo a la meta a fin de conocerle. Y si Pablo está diciendo eso, ya está en el momento cúspide de su vida, cuánto más nosotros. Pero volvamos a esta parte cuando dice al Dios no conocido, porque tenemos que reconocer que aquí está diciendo a quien vosotros adoráis sin conocerle. Y tenemos que decir, y yo quiero decir, porque si algo va a ocurrir en la iglesia, en la supuesta iglesia, en el mundo religioso, es que muchas veces adoramos a un Dios que no conocemos o supuestamente adoramos a un Dios que no conocemos y tenemos que decir, Señor, queremos conocerte, queremos adentrar en ese conocimiento, no sea que como esta gente esté adorando a un Dios que no conozco o que no conozco en la medida que Él se ha habilitado para ser conocido. Porque tenemos que tener algo muy claro, no se puede confiar, servir o adorar a un Dios desconocido. Oseas capítulo 6, versículo 3 dice, y conoceremos. Y luego dice, y proseguiremos en conocer a Jehová. Y conoceremos, vale, hemos conocido, me quedo con el conocimiento que ya tengo. No, dice, y proseguiremos en conocer a Jehová. Proseguiremos, hay que proseguir. No me quiero quedar en un status quo que yo ya tengo, yo ya sé, no, ni mucho menos. Anhelo cada vez más entrar en esa profundidad de conocimiento y proseguiremos en conocer a Jehová. Es esencial que nuestro sentido de vida y de existencia esté marcado por este conocimiento, porque dice Daniel capítulo 11, versículo 3, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. En función de ese conocimiento, el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Entonces es vital, absolutamente necesario para nuestra existencia aquí, nuestra existencia, por supuesto, de eternidad, el conocer a Dios. Ese conocimiento hará que nos esforcemos, aleluya, y actuemos en relación a ese entendimiento y a ese conocimiento. Dios, del hebreo Elohim, del griego Theos, del latín Deus, del castellano Dios. Porque Dios, como me gusta decir, Dios es mucho Dios. Y a veces pensamos, oh sí, Dios, ya he oído algo, yo ya sé, por favor, por favor. Dios es mucho Dios, proseguiremos en conocerle. Ahora, podríamos hacer una pregunta, ¿pero Dios existe? Tal vez en esta tarde, o alguien se va a conectar o escucha, pero bueno, vamos a ver, hay evidencias de la existencia de Dios. Te quiero decir una cosa, la Biblia no lo demuestra. Bueno, de hecho, la Biblia nunca busca demostrar nada, porque Dios no busca nunca en su palabra demostrar nada. Alguien podría decir, oye, esa cosa, ¿por qué no queda demostrada? Es que Dios nunca buscó demostrar, ni quiere, ni tiene que demostrar nada. Simplemente Él se revela y revela su conocimiento, y a través de esa revelación de Él mismo, a través de su palabra, Él espera que se crea en Él o no, pero Dios no busca demostrar nada. Pero si te digo, Génesis 1:1 comienza diciendo, en el principio Dios. En el principio creó Dios. ¿Qué estaba en el principio? Dios. Y yo lo afirmo, insisto, no me tiene que demostrar nada la palabra de Dios. Es algo que Dios se ha revelado y que yo puedo afirmar. Dios desde el principio, y antes del principio, Dios. Así que lo tengo muy claro, no lo dudes. Dios es real, Dios existe. No sea que como el necio, yo no soy ni tonto ni necio, dice el Salmo 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y yo creo que ni soy tonto ni soy necio, y ahí son tal las evidencias que Dios es real. Está ahí, y como Dios está ahí y Dios es real, yo anhelo entenderle y conocerle. No hay mayor meta, pero no solamente ahora en la vida, sino por la eternidad. Por la eternidad seguiremos adentrándonos y adentrándonos en esa cima increíble, en esa profundidad, longitud, anchura,
altura del conocimiento de Dios, que lo excede todo. Dios nos invita a ese conocimiento. Ahora, hay un paradigma o una paradoja, mejor dicho, que a veces solemos aplicar a la gente de la calle. Hablo dentro del contexto de la iglesia y solemos hablar, es decir, de los de afuera. A veces decimos, bueno, la gente cree en Dios, pero no cree a Dios. Ah, ja, 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 jijiji. Bueno, la gente cree en Dios, pero no cree a Dios. Pero nosotros creemos en Dios y creemos a Dios. Bueno, está bien. Pero yo quiero llevarte a otra paradoja también importante. Porque una cosa, vale, de acuerdo, una cosa es creer en Dios, otra cosa es creer a Dios. Una cosa es hablar de Dios y otra cosa es hablar lo de Dios. A veces estamos hablando de Dios sin conocer lo de Dios. Y entonces tenemos que examinarnos y decir, oye, no simplemente quiero hablar de Dios, sino realmente quiero hablar lo que viene de Él, lo que viene de su conocimiento, de su entendimiento. Quiero hablar lo de Dios y no simplemente hablar de Dios. Es una paradoja que tenemos que aplicarnos a nosotros mismos. Y tenemos que entender que muchas veces nuestro conocimiento de Dios, lo que de Dios entendemos, lo que de Dios percibimos, está muy directamente ligado o relacionado con nuestra experiencia personal con Dios, con nuestra experiencia personal con Dios. Y esto no es para nada, ahora, no quiere decir que sea malo. Conocer a Dios en función de nuestra experiencia, no, Dios se revela y entonces lo experimentamos, porque Dios quiere decir, hola, estoy aquí, y hace algo, se manifiesta, wow, y se enciende la luz y de pronto estamos viendo Dios es real, lo hemos experimentado. Ahora, no estoy diciendo que esta base de conocimiento sea incorrecto o sea malo, no, no, lo que estoy diciendo es que es absolutamente insuficiente, absolutamente insuficiente. Igual que a ti te molestaría que la gente diga, bueno, a veces solemos tener a veces una opinión de alguien, es una primera impresión, y a veces las primeras impresiones pueden estar equivocadas, o a lo mejor alguien de ti mismo hizo un juicio de valor, dijo, esta persona es así, y tú dirás, pero bueno, si apenas me conoce, si me escuchó 4 palabras, si me ha visto 2 veces, y cómo se atreve a querer o a intentar definirme, yo soy un ser mucho más complejo, ¿verdad? Si nos molesta que nos definan a lo mejor con una primera impresión y muchas veces equivocada, ¿cuántas veces Dios? Vale, hablamos de Él en función de una experiencia personal, pero eso simplemente la puerta que se abre para luego cruzar y adentrarnos en esa profundidad, en ese vasto océano del conocimiento de Dios. Que sí, que me he mojado los pies, que reconozco que, oye, que el agua moja y que está fresquita y que Dios es así y que Dios es esto, vale, experimentalo. Y he nadado un poquito en la orilla a 3 metros de la orilla de la playa, fantástico, uy, qué bueno, qué chapuzón más rico, qué bueno es Dios, pero Dios es mucho más profundo. Quiere que llamarnos y adentrarnos y, insisto, el conocimiento a través de la experiencia en Dios no es malo, pero no es suficiente. Tenemos que ir hacia algo más. Porque recordemos esto de crear, digamos, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero esto a veces conduce a ciertos equívocos, ya que a veces queremos traer a Dios hacia nosotros. Y recuerda algo, el hombre se mira en el espejo de Dios y no Dios en el espejo del hombre. Tenemos que entender que a veces desarrollamos una teología un poco antropomorfista, ¿verdad? En función del antropos, de nosotros le damos forma a Dios. No, no, no. Dios no se mira en el espejo de nadie, sino que cada uno, el hombre en general, el hombre en particular, se tiene que mirar en el espejo de Dios y no al revés. Entonces, cuidado, que a veces queremos hacer a ese Diosito a mi imagen y semejanza, lo traigo para mí. Oye, bueno, este es mi Diosito, como el que lleva una estampita en la cartera. Ay, mira mi Diosito, y es así, que no sé qué, y lo hemos hecho ahí una... No, y Dios es mucho más grande. Saquemos a Dios de la cajita, saquemos a Dios de la cartera, de la estampita o del marco de referencia teológica tan limitado que a veces tenemos. Cuidado, que es muy importante tener una buena teología, o sea,
un buen desarrollo doctrinal en cuanto a Dios. Pero recordemos que la teología no es más que el burdo intento del hombre de intentar parametrar a Dios, de intentar de una manera, de una sistemática. Bueno, si ponemos esto en cierto orden, de una manera sistemática, pues tenemos una mayor comprensión. Sí, 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 pero todo eso para nada, aunque todo el conjunto teológico doctrinal para nada define a Dios. Dios es mucho más grande y quiere revelarse y quiere que nos adentremos en esas profundidades. Son buenas, son pautas, son herramientas que de alguna manera me están guiando en el camino, pero no es una meta en sí misma. La meta es Dios, Dios con mayúsculas, aleluya. Entenderlo para así conocerlos. Por eso tenemos que salir nosotros de la ecuación. Para entenderlo bien, tenemos que salir tú y yo de la ecuación. ¿Cuántas veces tenemos que abstraernos, sacarnos? Porque cuántas veces, bueno, como suele decir, traemos la sardina o el ascua a nuestra sardina y según nuestro interés le damos un poquito forma a Dios. Y recuerda, es esa teología antropomorfista donde queremos darle forma a Dios en función de nosotros y Dios es mucho más grande. Y tenemos que aprender a salir de la ecuación, ¿no? Mira, salte de la ecuación y simplemente que Dios, por ser Dios, sea el único objeto de nuestro anhelo de conocimiento y entonces no importamos nosotros. Tenemos que salir, como insisto, de la ecuación. Ahora, algunas cosas que quiero afirmar en esta tarde y otros días hablaremos de otras cosas, pero de un aspecto diferente. Ahora, afirmamos algo, Dios es espíritu. Dios es espíritu, Juan capítulo 4, versículo 24. El maestro está enseñando esto, Dios es espíritu. Ahora, solo se puede conocer a Dios en esa dimensión espiritual, en esa dimensión cognitiva de la mente, pero sobre todo a través de la mente llega al corazón y se abre un espíritu, nuestro espíritu, todo nuestro ser es transformado en función de ese conocimiento. Por eso le dijo, leemos en Juan capítulo 3, versículo 3, está hablando Jesús. Con Nicodemo respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora tendremos un cierto conocimiento de Dios, incluso a lo mejor creemos en Dios, incluso creemos a Dios, pero estamos hablando de Dios, pero sin hablar lo de Dios, en esa profundidad. Entonces, oye, para ver, para contemplar, para adentrarte en esta profundidad del reino de Dios es necesario, es algo que es impepinable. Hay que nacer de nuevo y tenemos que entrar por el Espíritu. Entonces, también 1 Corintios, capítulo 2, versículo 14, Pablo nos enseña, nos dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No las puede entender porque se han de discernir, uno tiene que verlas a través del parámetro del Espíritu, se han de discernir espiritualmente hablando, es por el Espíritu y por eso Dios nos dio su Espíritu. No os dejaré huérfanos, no os dejaré solos, os daré el Espíritu de verdad. Que cuidado nosotros los pentecostales, que a veces hemos reducido a toda esa dimensión del Espíritu a simple experiencias carismáticas, ¿verdad? Y es mucho más, el Espíritu es el Espíritu de verdad que nos guía a esa verdad a través de Cristo, para que a través de Cristo y por el Espíritu de Dios podamos adentrarnos en el conocimiento de Él. Porque recordemos algo, es por el Espíritu de Dios, pero en y a través únicamente de Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Cristo vino, Juan declara esto, el unigénito Hijo del Padre, Él y solo Él lo ha dado a conocer. Todo ese conocimiento, toda esa plenitud, toda esa pleroma del conocimiento de Dios es por el Espíritu de Dios, pero únicamente a través de la puerta, a través de Él y estando en Cristo Jesús y a través de Cristo Jesús. Por eso, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6 dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento. El conocimiento es iluminado, hay entendimiento. Es cuando alguien te está diciendo algo y le dice, ¡ay, ahora lo veo! Bueno, el conocimiento interior es iluminado, podremos verlo, pero dice, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz, en el rostro, en la imagen de Jesucristo. Todo ello será
en Cristo Jesús, aleluya, revelado. Él es el filtro, nadie puede mirar al sol directamente sin un filtro y nadie puede mirar, nadie puede acercarse a Dios sin el filtro que es Cristo Jesús. Y Él revela, ¿verdad? Y continuamente por el Espíritu de Dios trae revelación a aquel que quiere conocer. Al que le sobra todo y que se cree que ya tiene todo, que ya es muy listo y que lo sabe todo, pues nada, oye, pues tú mismo. Pero el que tiene hambre, si tienes hambre, ven a mí, seguir buscando, seguir llamando, seguir anhelando, que hay mucho más para adentrarse en esa plenitud maravillosa de Dios. La eternidad, quiero hablarte de la eternidad de Dios. Y quiero decirte algo. Hay una diferencia entre inmortalidad y eternidad. Y solo Dios es eterno. Los ángeles, los hombres, Satanás mismo son inmortales, ya que aunque fueron creados para vivir para siempre, tuvieron un origen en Dios. Todos son inmortales, pero el único eterno, verdaderamente eterno y que habita la eternidad, o mejor dicho, como dices ahí, lo que viene a decir es que la eternidad habita en Dios, es eso. Dios con mayúscula es el eterno, el inmortal, aleluya. Y todo lo demás, ¿verdad? Son seres creados, son seres inmortales dentro del plano de esa inmortalidad que Dios establezca, porque hasta Dios dijo en un momento dado, sea ahora, y hasta que Dios diga, pues dejas de ser, entonces dejas de existir. El único que eternamente existe, el único que eternamente es Dios, por eso por eso Él se revela su nombre, yo soy el que soy, ese famoso tetragramatón, esas 4 consonantes, ¿verdad? Difícil de entender cómo se decía, ya que nunca se pronunciaba el nombre de Dios, solamente se decía Adonai, pero ahí lo que viene a decir es yo soy el que soy, la eternidad de Dios está más representada aquí en su eternidad, en ese sentido diciendo, oye, el que seré y el que soy continuamente, donde no hay sombra ni de variación, donde soy el absolutamente inmutable. Y tenemos que decir, por decirlo de una sencilla y valga la redundancia, es como decir, sencillamente es. Dios sencillamente es y será y fue. Dios es, eternamente es. Yo soy el que soy, el eterno. Ahora también, pensando en otro elemento, quiero hablarte de la unicidad, del concepto de la unicidad de Dios. Dios es único. Marcos capítulo 12, versículo 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, el Señor uno es. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, repito, el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado. Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios. Primera de Timoteo 2, 5. Hay uno solo. Hay un solo Dios y un solo mediador, que sabemos que es Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador. Judas capítulo 1, versículo 4 y versículo 25, que está diciendo a Dios, el único soberano, y luego termina diciendo al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios es único. Dios, ahora, quiero destacar un aspecto dentro de esta unicidad, de esta realidad de que Dios es uno y también único. Aquí decíamos en Génesis 1:1, en el principio, Dios. Dios en el principio. Dios, eso, solamente Dios. En el principio, Dios y nada más. Y tenemos que pensar en algo. Dios estuvo solo, pero como único, pero al estar solo estaba completo, más que suficiente, más que satisfecho en sí mismo, no necesitando nada de nada, ni necesitando tampoco nada de nadie, sin necesidad de un universo, sin necesidad incluso de ángeles o de seres humanos que le hubieran, digamos, sido necesarios por alguna manera. Este domingo pasado yo le decía a la gente, oye, Dios no necesita tu adoración, Dios no necesita mi adoración, soy yo el que necesita adorar a Dios. Dios
es más que suficiente en ese sentido. No es que de pronto Dios tiene una necesidad que tiene que ser cubierta. No hay nada que digamos que se le pueda añadir, ni nada que se le pueda quitar. Él no cambia, Él es el inmutable, es más que suficiente. No necesita, como decía antes, nada de nada ni nada de nadie. No es que estaba aburrido, no es que de pronto, yo qué sé, entró en una depresión y empezó a hacer una creación y unos muñequitos que llamó hombres. No, 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 no había ningún tipo de carencia. Él estaba absolutamente entero, perfecto. Dios, solamente Dios. Dios no tiene una necesidad, pero sí, en un momento dado, Él decidió manifestar su gloria. Él decidió revelarse en su propósito eterno. Él decidió revelarse, Él decidió darse a conocer y manifestar su gloria. Esto es increíble, pero sin ningún tipo, insisto, sin ningún tipo de necesidad. Dios es perfectamente entero, perfecto. No sé, esta palabra, decir entero, es como algo burdo, lo siento. El lenguaje es tan limitado, tan absurdo para intentar hablar de Dios, pero son palabras. Y con las pocas palabras que a veces tenemos dentro de nuestro lenguaje, intentar comunicar, wow, esta grandeza, pero quiero que lo veas en su plenitud. Dios, en el principio, Dios, absolutamente perfecto, sin necesidad de nada ni de nadie, ¿verdad? Y sin cambiar, sin que nada se le pueda quitar y sin que nada necesite o que se le pueda añadir. Dios más que suficiente, gloriosamente suficiente en sí mismo. Pero insisto, en un momento dado, Dios decide manifestar su gloria. Por eso, si Dios decidió manifestar su gloria, si Dios decidió revelarse para que incluso para que esa revelación llegara a nosotros, Cristo vino, ¿verdad? Para abrir el camino, para recuperar, para redimir la capacidad de conocer, de adentrarnos en la revelación de Dios. Oye, ¿por qué no lo hacemos? Aleluya. Dios es tan grande y a veces anhelamos conocer aquello y anhelamos ser, yo qué sé, sorprendidos por no sé qué y tal, cuando tenemos una grandeza tan increíble, tan maravillosa y a nuestro alcance por el Espíritu de Dios y a través de la puerta que es Cristo, y sin embargo a veces nos movemos como que ya tenemos todo, lo sabemos todo. Insisto, Dios decidió manifestar su gloria. Dios en ese sentido no estaba ni bajo coacción ni bajo obligación, e insisto, tampoco estaba bajo ninguna necesidad. Dios no necesitaba nada, simplemente dice Efesios 1:11, dice, hablando de Dios, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Digamos que ahí se emplea, le plació manifestar su gloria, le plació revelarse, le plació darse a conocer. Hace todas las cosas según el designio de su absoluta y voluntad, aleluya. Por eso, pensando en esa voluntad, lo siguiente que quiero destacar acerca de Dios es su absoluta supremacía. Dios, no hay nada como Dios. Dios es único, la absoluta supremacía de Dios. Antes hablábamos de esa teología donde a veces nuestro conocimiento de Dios es un poco antropomorfista, ¿verdad? Le damos forma a Dios en función del antropos, en función de mi humanidad, en función de yo. Y entonces, bueno, pues pienso que es así. Decíamos que no es Dios el que se mira en el espejo del hombre, sino el hombre que continuamente se tiene que mirar en el espejo de Dios. Pero cuidado que tenemos que tener, esto una vez más quiero insistir, hablando de la supremacía de Dios, cuidado con humanizar a Dios. Lutero le escribió una carta a Erasmo diciéndole, tu concepto de Dios es demasiado humano. Erasmo, que era teólogo y también filósofo, pero entonces Lutero le escribe, oye, tu concepto de Dios es demasiado humano. Qué interesante esto. Incluso Dios mismo se quejó ante ese Israel apóstata que le llegó a decir en el Salmo 50:21, pensabas que de cierto sería yo como tú, o sea, ¿de verdad tú piensas que yo soy como tú? ¿De alguna manera me vas a llevar a tu imagen, a tu semejanza? No seas ridículo. Bueno, pero eso lo añado yo, pero oye, que no. Que a veces, como le quería exhortar Lutero a Erasmo,
nuestro concepto de Dios es demasiado humano. Queremos humanizar la deidad, queremos tomar a Dios y hacerlo humano, y Dios es Dios. Aleluya. Y entonces, igual que le acusaba Dios aquí, que leemos en el Salmo, y yo creo que hay una acusación con nosotros. ¿Y en qué medida podemos ver esto? Bueno, queremos, como decíamos antes, hacer a Dios a nuestra imagen. Y los hombres imaginan que el Altísimo, que al grande, al omnipotente, al todopoderoso, al eterno, supremo en todo, por ejemplo, que le mueven los sentimientos y no los principios, como que Dios no se moviera por acciones de justicia y se moviera por sentimientos. Y pensamos que Dios, igual que nosotros, se mueve por sentimientos. Y esto es algo totalmente erróneo. Y tenemos algunas presuposiciones humanistas de Dios. Déjame destacar algunas. Algunos suponen que su omnipotencia es una invención vacía y que Satanás puede desbaratar sus designios a su antojo. Repito, algunos suponen que su omnipotencia es una invención vacía y que Satanás puede desbaratar sus designios a su antojo. Sí, vale, a lo mejor ponemos a un nivel a Dios más grande, pero fíjate, no hay entendimiento y no hay conocimiento de Dios cuando a veces tenemos pensamientos que estamos creyendo que Satanás puede desbaratar la obra de Dios, como si Dios no fuera más grande. Y como no hemos dicho antes, oye, el único eterno, Satanás es inmortal hasta que Dios diga hasta aquí. Y como dijo Lutero también, al fin y al cabo, Satanás es el Satanás de Dios. Pero algunos, dentro de esa teología, yo creo un poquito apóstata en la iglesia, algunos tienen más teología acerca de Satanás que de Dios. Digamos, hablan mucho más profundo de Satanás, uy, los principados y no sé qué, bueno, han estudiado un montón, tienen teología mucho más profunda de Satanás que de Dios. Y digo, qué cosa más ridícula. ¿Cómo puede ser eso? Y presuponen, que entonces Satanás puede desbaratar, hoy si Satanás se pone, ay, si me toma o me coge o hace lo que sea, vamos a ver, que Dios es Dios. Y entonces, si yo estoy en las manos de Dios, ¿quién me podrá tocar? Vamos a ver, si mi vida está en sus manos y yo confieso a través de Cristo Jesús, yo he creído y mi vida está en sus manos, no seamos ridículos, Dios es Dios, la supremacía absoluta de Dios, aleluya. No tengo que tener ningún temor. Algunos tienen temores o les entran ciertos miedos, que Satanás, que no sé qué, que el demonio por aquí, que el demonio por allá, yo qué sé, chico, y uno dice, oye, pero tú en quién has creído. Chico, deja de pensar tanto en Satanás y ten un poquito más de teología, de profundidad en tu conocimiento de Dios, que si tuvieras más profundidad en tu conocimiento de Dios, te reirías, dirías, wow, le podrías mirar a los ojos y de tú no tienes parte ni suerte conmigo. Y alguien me dijo, pero chico, ¿cómo haces eso? Una conferencia ya, porque yo vi ciertas cosas, a uno va a unas conferencias por aquí, por allá, y dice, bueno, vaya rollo, siempre otra vez con el folclore este folclore evangeloide que tenemos de que si Satanás por aquí, y vamos a ver, yo predicando, y yo digo, yo desafío al Satanás, al demonio, que pueda quitarme de las manos de Dios. Vamos a ver. Oye, ¿en quién he creído? ¿En qué mano estamos? O todavía estamos, a veces, lo único que tenemos es una religión, hemos salido de la Iglesia Católica, tenemos ahí ciertas cositas, ciertas liturgias, pero no tenemos una profundidad de conocimiento de Dios. Y decía, oye, ¿cuál es tu teología? ¿Cuál es tu conocimiento? Oye, por favor, busca, como hemos leído en Jeremías, busca entenderme y conocerme. ¡Wow! Que yo soy Dios. Y si estás en mis manos, pensemos en Job. ¿Quién tocó la vida de Job? Sí, Satanás. Pero ¿quién? ¿Bajo qué permiso? Y además recuerda algo, no fue la iniciativa de Satanás tocar a Job, sino que Dios de antemano había decidido, me voy a glorificar en mi siervo Job. Y entonces voy a usar a este que viene por aquí. ¿Has visto a Satanás? ¿Has visto a mi hijo? ¿Has visto? ¿Qué piensas de mi siervo Job? Bueno, sí, por aquí, por allá, no sé qué. Si quieres. Bueno, toca. O sea, Dios le pone el anzuelo porque te voy a usar a ti para glorificarme en la vida de Job, aleluya, y por la eternidad y hasta el día de hoy se hablará y somos estimulados, aleluya, por lo que ocurrió con la vida de Job. Pero ¿quién le tocó? Satanás. ¿Bajo permiso de quién? De Dios. Dios es soberano y dice, bueno, no eres más que un instrumento en mis manos. Y entonces
¿Cuántas veces vemos a Job reprender? Se quejaba, sí, pero ¿a quién levantaba su queja incluso? A Dios. No empezaba a reprender por aquí, por allá, y qué miedo, no sé qué, y tengo que aprender a echar fuera, y tengo que aprender, y tengo a veces, ay, Dios mío, por favor, que Dios es supremo, es absolutamente soberano, aprendamos, y no me quiero perder mucho en este punto, pero por favor, profundicemos en nuestra teología de lo que es Dios y dejémonos a veces tanto folclore, a veces que hablamos de guerra espiritual. La única guerra espiritual que tenemos es en la cabeza. Es en la cabeza cuando no nos abrimos. Hay una lucha interior hasta que te abres al entendimiento de quién es Dios. Hay mentiras. El enemigo tiene poder, por supuesto, porque siembra mentiras, pero para que esas mentiras te bloqueen y no entres en el conocimiento de Dios. Pero cuando aquí tenemos una victoria guiada por el Espíritu en Cristo Jesús y una comprensión de Dios, levantamos bandera, mira que se levante el mundo, que se levante toda la fuerza del infierno, mira lo que tú quieras, que yo estoy en Dios y sé en quién he creído, en mi Dios. Mi Dios es demasiado Dios, es mucho Dios y en Él estoy confiando. Bueno, no digo más, que algún entendedor, con pocas palabras, basta. Ahora, en esas presuposiciones humanistas de Dios, creen que sus planes, propósitos, su voluntad están constantemente sujetos a cambio, como que Dios está cambiando continuamente de idea. No, sus propósitos son eternos. Como dice Romanos, a los que antes conoció, a estos también predestinó. A todos aquellos que fueron conocidos por Dios desde antes de la fundación del mundo, Dios predestina, Dios establece propósito y guiados por su Espíritu y en Cristo Jesús como camino y puerta, llegamos a pisar las buenas obras que Dios ha preparado de antemano, que no está improvisando. Dios no está cambiando continuamente y pensamos, bueno, pues su voluntad también es un poco maleable y a lo mejor depende cómo se haya levantado hoy. Tal vez ayer me dijo que no, pero hoy a lo mejor me dice que sí. Yo qué sé, Dios es el inmutable y Él no está sujeto a cambios. Nada le altera, nada necesita, nada se le quita. Dios es supremamente inalterable, Él es perfecto y su palabra, que fue declarada, es perfecta. Tenemos que verlo así. A veces algunos piensan que es un Dios con minúscula cuya voluntad puede ser resistida y cuyos designios pueden ser frustrados y sus propósitos pueden ser derrotados o enderezados. No, por favor. Aleluya. Indudablemente Dios dice, yo estoy a la puerta y llamo. Él no va a pegar la patada a la puerta y entrar. Él respeta ese libre albedrío en ese sentido, pero su voluntad va a prevalecer en cuanto a lo que se va a hacer. Su voluntad no puede ser resistida. Y a veces yo te digo algo, que a veces un error que tenemos dentro del mundo cristiano son a veces las cadenas de oración. Las cadenas de oración, cuidado, mal enfocadas, ¿verdad? Si es para ponernos de acuerdo, para decir, venga tu reino, que realmente, Señor, nos disponemos para que tu voluntad sea hecha en la tierra. Aquí estamos, que queremos ser colaboradores, como dice Pablo, de tu obra en la tierra, Señor, aquí nos disponemos. Pero cuidado, que a veces algunos piensan, y yo he escuchado, que porque si mucha gente se pone de acuerdo, entonces podemos hacer cambiar a Dios. O las cosas pueden cambiar. No, perdona. Si algo cambia es porque Dios ya decidió que iba a cambiar y simplemente nos ha hecho sensibles a alinearnos a su voluntad, pero a Dios no le cambia nada, no le cambia ni siquiera, si todos los cristianos del mundo nos pusiéramos de acuerdo, entonces podríamos cambiar algo. No, si Dios ha decidido que es no, es no. Si Dios ha decidido que sí, es sí. Tal vez a veces mueve a algunos para sensibilizarlos y alinearlos a lo que Él ya pensaba hacer. Entonces, no es que nosotros movemos la mano de Dios, sino que Dios mueve nuestra oración, mueve nuestras manos para que nos alineemos a lo que Él ya ha determinado hacer. Si Cristo Jesús dijo, nada puede hacer el Hijo por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Yo no cambio la voluntad del Padre, pero lo que quiero ser es sensible a la voluntad de mi Padre. Padre, ¿qué estás haciendo? Te veo, me lo muestras porque me amas y me alineo. Donde tú trabajas, yo trabajo. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. ¿Dónde trabajo? Donde mi Padre trabaja. ¿Por qué trabajo ahí? Porque mi Padre trabaja ahí y no le voy a hacer cambiar. Entonces, qué importante esto, que entendamos que simplemente tenemos que decir continuamente, Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, que es lo mejor. Simplemente expresar que queremos tu voluntad y que la traemos del cielo a la tierra. Aleluya. Pero nadie
¿verdad? Por muchos que muchos y muchos y muchos y miles y millones pongamos de acuerdo en algo, como si todos oramos por esto, Dios va a tener que hacerlo. A veces hay unas declaraciones tan arrogantes, el yo decreto, el yo declaro y no sé qué, no sé cuánto, y lo que tenemos que es percibir, escuchar, una vez hablaremos de esto, la voz de Dios y lo que Dios está hablando en los cielos, que se ha hablado en la tierra, porque su Espíritu nos lo revela. También a veces unos piensan que Dios es un Dios movido por sentimientos y que al final será bueno con nosotros porque le vamos a dar pena. Pues mira, yo a veces pongo un ejemplo muy interesante. Recuerda algo, Dios es amor, pero Dios no es un sentimental. Dios no se mueve por sentimientos, sino por justicia, y su justicia tiene que ser vindicada primeramente. Eh, Dios puede estar al lado de alguien que está sufriendo mucho, llorando increíblemente. Imagínate a alguien sufriendo, llorando, totalmente quebrantada por el dolor o qué sé yo. Y Dios puede estar al lado y no va a mover un músculo, no va a mover un músculo. Ahora sí le va a decir, clama a mí y yo te responderé. A Dios no le mueve los sentimientos. Ay, uno diría, pobrecito, mira cómo sufre. Venga, vale, lo ha hecho mal, pero ¿qué importa? Pero mira qué mal lo está pasando. No, Dios no va a mover un músculo. Te lo digo de verdad. O sea, Dios, no sé, hay unos emocionalistas sentimentales que yo no sé, en el día de juicio final, cuando Dios lance al lago de fuego a un montón de gente, no sé, a lo mejor también le van a decir a Dios, oye, ¿cómo se te ocurre hacer eso? Yo pensé que iba a ser más bueno. No lo sé. Dios es absolutamente justo, justo, justo. Y Dios no va a mover un músculo por sentimientos. Ahora, Él va a decir, clama a mí y yo te responderé. Si esa persona clama, busca de Dios, enseguida la gracia, la misericordia y la acción del amor de Dios se derrama porque justicia ha sido vindicada. Ha habido un clamor, ha habido un reconocer, incluso ha habido un arrepentimiento. Esto es importante, pero recuerda algo, Dios no es movido por emociones y por sentimientos. Por eso es algo tan importante conocer el concepto de la justicia de Dios, en esa justicia, en esa supremacía de la justicia divina. Porque un Dios que puede ser, digamos, movido por todas estas cosas, perdona, que no tiene derecho a ser Dios. Un Dios que puede ser movido por emociones, se le puede cambiar, enmendar la plana, enmendar sus decisiones. No, perdón, no tiene ningún derecho a la deidad, no puede ser Dios. Incluso no merece. No, adoración, ¿qué? Adoración, desprecio. Porque un Dios así, manejable, no puede ser Dios con mayúscula. Porque hemos humanizado, pero eso tenemos que entender que Dios es absolutamente diferente. Es eso, es Dios. Entonces, tenemos que afirmar la absoluta supremacía de Dios. Efesios 1:11 dice, hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Y ahí la palabra hace en griego significa hacer efectivo, o sea, se lleva a cabo, lo va a hacer, eso, porque en Dios no es, nosotros hablamos una cosa y hacemos otra. No, Dios hablar y hacer lo mismo. Dios hablar y hacer es lo mismo, entonces se vuelve absolutamente efectivo. Su voluntad ha sido expresada y su voluntad no se va a cambiar. Su voluntad se hace efectiva. ¿Por qué? Porque como dice Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Aleluya. De Él, por Él y para Él. Y lo último que quiero destacar es la absoluta soberanía de Dios. Soberanía de Dios. ¿Qué significa esto? La soberanía de Dios puede definirse como el ejercicio de su supremacía. Es el ejercicio de su supremacía. Dios es el Altísimo, el Señor del cielo y de la tierra, y está exaltado infinitamente por encima de la más eminente de sus criaturas, de las criaturas, pero son sus criaturas al fin y al cabo. Él es absolutamente independiente. No está sujeto a nadie, no está sujeto a nada. Y por supuesto, como he dicho antes, tampoco está influenciado por nada ni por nadie, porque no le falta nada, ni tiene necesidad nada de nadie, ni nada de nada. Dios actúa siempre y únicamente como le agrada, como le agrada. Nadie puede frustrar ni detener sus propósitos. Su palabra lo declara muy explícitamente. Mi consejo, Isaías 46:10, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Y haré
lo que quiero. Daniel 4:35, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y los habitantes de la tierra. Él, la supremacía de Dios hace que sea absolutamente soberano. Soberano, no hay Dios, no hay nada como Él. Insisto, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Aleluya, gloria a su nombre. Entonces, de hecho, como de nombre, Dios es Dios. No sé si lo estás entendiendo. O sea, de hecho, como de nombre, Dios es Dios. La soberanía divina significa que Dios es eso, Dios con mayúscula, tanto de hecho como de nombre. Insisto en esto, Dios está en su soberanía sentado según el designio de su voluntad. Por eso, Mateo capítulo 20, versículo 15, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia? Porque yo soy bueno en esa parábola, no puedo hacer con lo que es mío lo que quiero. Dios va a hacer absolutamente lo que quiere y su voluntad no puede ser torcida, es absolutamente supremo y soberano. Lo increíble es reconocer que su voluntad es buena, agradable y perfecta cuando permitimos que la misma se manifieste a nuestras vidas. Quiero leer algo que escribió Spurgeon, el gran predicador. Dijo justamente enseñando sobre este texto de Mateo 20:15, cuando dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? Él escribió y dijo, o predicó o enseñó sobre esto y dijo, no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las más adversas circunstancias y las pruebas más severas, ellos creen que la soberanía de Dios los gobierna y que los santificará a todos. Para ellos no debería haber nada por lo que luchar. Más celosamente, fíjate esto, no debería haber nada por lo que luchar más celosamente que la doctrina del señorío de Dios sobre toda la creación. O sea, si en algo tienes que luchar para entender, para percibir, para afirmar en tu vida, es la absoluta soberanía de Dios, que la providencia de Dios es maravillosa. Y sigue diciendo, sobre toda la creación, el reino de Dios sobre todas las obras de sus manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en el mismo. Por otro lado, no hay doctrina más odiada por la persona mundana, ni verdad que haya sido más maltratada que la grande y maravillosa, pero real doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, menos en su trono. Le permitirán formar mundos y hacer estrellas, dispensar favores, conceder dones, sostener la tierra y soportar los pilares de la misma, iluminar las luces del cielo y gobernar las incesantes olas del océano. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Qué interesante esto. Oh, sí, puedo consentir un Dios poderoso que hace aquello, hace aquello, hace aquello. Pero el concepto de la soberanía de Dios, eso hace que rechine los dientes, porque ante la soberanía de Dios solo cabe hacer una cosa: confesar, tú eres el Señor. Tú eres el Señor sobre todo. Por eso consentimos, ¿verdad? Pero lo primero que hay que afirmar continuamente es la absoluta supremacía de la soberanía de Dios. Dios es soberano. Salmo 135:6. Todo lo que Jehová quiere, lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. También Isaías 45:9. Ay, ay, ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? O tu obra, ¿no tienes manos? Entonces, wow, quisiéramos, pero cuando nos rendimos a la soberanía de Dios, que aunque a veces no la entendamos, no estoy diciendo que entendamos siempre todos sus pensamientos, todos sus caminos, pero sabemos, y cuando entendemos que Él es soberano y que al final su voluntad es maravillosa y que su voluntad es buena, uno descansa, uno se deja caer en esos brazos maravillosos, poderosos de la supremacía de Dios, y uno descansa en la soberanía de Dios. Si estoy en las manos del Todopoderoso, ¿qué me podrá, digamos, tocar? Aleluya. Entonces,
simplemente quiero concluir diciendo algo. Me gusta esta frase, lo siento. Dios es mucho Dios. Dios es mucho Dios y permíteme que lo diga así y también que nos desafíe. Cuidado, a veces hemos limitado, tenemos una doctrina a veces muy liviana, hemos aprendido 4 cositas porque nos ha enseñado, la doctrina me enseñó esto, aquel me enseñó aquello. Pero como yo decía a esta gente, cuán profundo es tu conocimiento de Dios. Esa profundidad va a determinar, wow, la altura va a determinar los propósitos y la materialización de sus obras en medio de nuestras vidas. Termino con Job, antes lo mencionaba. Job 26:14. He aquí estas cosas son solo, me encanta esto. Y dice aquí Job 26:14, estas cosas son solo los bordes de sus caminos. Apenas estamos viendo los bordes de sus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Cuán leve, por favor, cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Pero diciendo, wow, pero cuando Él manifiesta su gloria, su poder, su supremacía, su soberanía, ¿quién lo puede comprender? Wow, pero insisto, apenas hemos oído, hemos percibido un susurro, pero anhelemos adentrarnos en esa profundidad. Dios es mucho Dios. Anhelemos entenderlo y así conocerlo. Y a través, bueno, termino esta primera exposición de este día y, 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 no sé, insisto, cómo me gustaría, a veces tenemos la posibilidad, gracias María Inés, que tú has intentado poner los textos ahí, no sé si pudiera buscar una imagen o algo para mostrarte, pero sabes, es algo que se tiene que hacer grande en tu interior, se expande tu espíritu, se expande tu interior a través de la grandeza de Dios y es algo que solamente Dios puede hacer por su espíritu en Cristo Jesús. Y Dios quiera. Termino orando rápidamente y si luego alguna pregunta la puedes poner ahí en el foro y podemos contestar, aunque ahora María Inés dará algunas instrucciones. Yo te damos las gracias. Eres tan increíble, Señor. Qué burdo es el lenguaje, Señor. Qué limitada nuestras capacidades de expresarte, Señor. Pero oramos que seas tú por tu espíritu abriendo los ojos, Señor. Como Pablo doblaba las rodillas y decía, y oro para que Dios os dé espíritu de revelación y de sabiduría en el conocimiento de Dios, que ahondéis en el conocimiento de Dios, que es increíblemente grande. Señor, oro para que rompas el status quo de muchos que ya se han conformado, que piensan que ya saben y hay mucho por saber, que piensan que ya tienen y a veces lo que tenemos es nada. Hemos querido agarrar un poquito de ese océano entre las manos, pero tú eres infinitamente inmenso, infinitamente grande. Gracias, Señor, que por lo menos nos arrima, Señor, en Cristo Jesús a esa orilla, Señor, pero hay mucho por profundidad. Pero que sea, Señor, seamos desafiados y atraídos por tu Espíritu a esa pleroma tuya, Señor, la cual podemos disfrutar y que es nuestra en Cristo Jesús. Gracias, Señor, y que seas tú hablando, desafiando a cada uno para gloria tuya, oh Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya, aleluya. Cuán grande es Dios. Gracias, Pastor Fernando, por esta primer conferencia acerca de este tema del conocimiento de Dios. Yo hice aquí me hice algunos apuntes personalmente y yo creo que estos son algo que no solo toca mi propia vida, sino yo creo que también la de muchos. Dios es mucho Dios y eso es la verdad. A veces nosotros estamos tan satisfechos con un Diosito que podemos meter en el bolsillo y cargarlo para donde lo queremos nosotros cargar. Y eso es un tema muy incorrecto. Y el otro es el mar de conocimiento es más que un chapuzón. Y muchas veces hablamos tan emocionados, tan apasionados del chapuzón que tuvimos y nos olvidamos que hay un mar entero por descubrir. Y otra cosa, conocimiento de quién es Dios afecta cómo definimos ciertos términos. Y yo estuve pensando especialmente en el término temor del Señor, que he estado estudiando estos últimos días de nuevo y veo tan tremendo cómo la definición de temor de Dios es afectada por el conocimiento de Dios. Hacemos que Dios hay que reverenciarlo, respetarlo, porque tenemos temor de usar en la palabra temor, porque no tenemos el conocimiento de todo lo que es Dios, ¿no es cierto? La guerra espiritual, la oración, y de hecho afecta también la manera como ministramos y predicamos. Y el otro apunte que hice aquí es el peligro de hacer un Dios
a nuestra imagen al no tener o no estar creciendo en el conocimiento de Dios. Y entonces hacemos un Dios a nuestra imagen, a nuestro entendimiento, y bueno, a un Dios que nosotros podemos manipular. Qué tema tan pertinente, tan importante, que debemos estar repasando una y otra vez. Gracias, Pastor Fernando. Qué bendición. Usted siempre nos hace reflexionar e ir un paso más allá. Así que expectantes de las próximas sesiones. Ustedes, gracias, Fernando, pastor y amigo. Y Pastor Pablo, gracias por esos resúmenes, esos puntos claves. Yo tengo una inferencia y un poquito que profundizar en algo, y es que creo que este tema, esta exposición de la soberanía, de la teología, de Dios súper necesaria. En realidad comencé este año hablando con la iglesia en Isaías 40, donde dice, Él sostiene los océanos en su mano y ¿quién le da consejos a Dios, no? Dice ahí Isaías, para mostrarles que nuestra manera de relacionarnos debe ser única. Así que esta exposición, esta disertación, lo que me ayuda también es a tener una clara identidad de quién soy yo y cómo relacionarme con un Dios tan grande, soberano, incomprensible para mí, finita y limitadamente. Y poner eso en un contexto claro, ¿no? A veces oímos exposiciones que parece que ya conocieran todo de Dios y quién lo conoce plenamente, como dijiste al comienzo. Sin embargo, mostraste algo en cuanto a los designios de Dios y en cuanto a la intercesión, como si el orar y hablar con Él no pudiera en un sentido a veces inclinar su manera de pensar. Recuerdo cuando Él hablaba con Moisés y le decía, voy a acabar con este pueblo y de ti seguirá la promesa con Abraham. Y Moisés en esa relación íntima y plena, porque es creación única de Dios, con pensamientos, con voluntad, con capacidad de relacionarse con Él, podía decirle, pero mira, mi Señor y Dios, mi Padre, ¿cómo vas a hacer esto y tu nombre quedaría tan mal? Y cambió el designio, cambió la manera de pensar de Dios, un mortal al que Dios le había dado plena libertad de relacionarse con Él. Entonces creo que en esta identidad de creación también podemos plenamente y en libertad relacionarnos con Dios. No sé qué piensas acerca de esto cuando hablabas de los designios y que quién podrá volver a Dios de su designio. Bueno, para mí es algo muy importante entender la absoluta supremacía de la soberanía de Dios en ese sentido. Y entonces hay pasajes donde tenemos que estudiarlos y verlos dentro de un contexto y tenemos que entender algo. La palabra de Dios nunca se contradice. No me puede estar diciendo que Dios es inmutable y no cambia cuando está diciendo, pues entonces, oye, pues dice que se arrepintió y por eso puso la señal en los cielos después del diluvio, esas cuestiones, ¿no? Y entonces yo creo que tenemos que, el lenguaje nuestro es tan absolutamente limitado para entender ciertas cosas, que yo lo que creo que muchas veces Dios nos lleva en ese sentido a una colaboración, a un sentido de comprensión o de provocar en nosotros, no sé, el pasaje que tú me dices de Moisés, realmente Moisés cambió a Dios o Dios en ese sentido expresando algo, esperando a mejor la reacción o cómo, es como por ejemplo, cuando también podemos entender, mira, Jacob lucha con el ángel, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que para que Dios me bendiga, le tengo que torcer el brazo. Dios es tan absolutamente tacaño que para que me bendiga tengo que luchar con Él. Que me bendiga, que no te bendigo, que me bendiga, que no te bendigo, hombre, que no te bendigo. Que me bendiga. ¿Será que yo puedo torcerle el brazo a Dios porque es un poco tacaño? No. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Lo que está ocurriendo es que Dios quiere bendecir, pero yo no sé si con qué fuerza tú lo quieres. ¿Me entiendes? A veces es como, oye, demuéstrame, porque yo te quiero bendecir, pero es como dar a su hijo, oye, yo no quiero dar, ¿cuántas veces tú has dado algo a alguien y se le cayó enseguida de la mano y dices, oye, no lo has apreciado? Entonces Dios Dios estaba dispuesto a bendecir, pero no es que Dios quiere resistirse, hay que doblegarle, ¿no? Pero sí tenemos que demostrar en qué medida
Yo anhelo a la bendición. ¿Cuántas veces, oye, dice que Jacob, incluso, fíjate en algo que dice que estaba agarrado el ángel, dice que le tocó en el muslo, incluso después de aquello cojeaba. Si tú estás agarrando algo y de pronto te pega una patada en la pierna a ti, tú sueltas eso y dices, ay, 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 que me han dado una, ¿me entiendes? Lo sueltas, lo tiras. Dice que aún así no soltó. ¿Y cuántas veces Dios nos prueba? Señor, te seguiré, te amaré siempre. Vale, vamos a ver, vamos a ver. Y de pronto algo ocurre en nuestra vida. Hay un golpe y nos quedamos en el rinconcito de la conmiseración, pobrecito de mí, pobrecito de mí. Vale, todo lo que tú quieras, pobrecito. Pero lo cierto es que has soltado el llamado o has soltado, ¿me entiendes? Jacob estaba demostrando a Dios, yo quiero bendecirte, pero yo quiero ver si esto va a ser un complemento más en tu vida. Yo bendíceme. ¿Para qué? Para que yo, ¿qué piensa que yo soy un pin en tu camisa? ¿Que soy un complemento en tu vida? ¿O yo soy lo que soy? ¿O no me voy a dar a ti? Igual ahí lo que está demostrando. Yo creo que en ese trato para con Moisés, sinceramente, lo podemos estudiar más profundamente. No creo, porque entonces habría una contradicción en que Dios estaba siendo cambiado por Moisés, o más bien Moisés estaba siendo cambiado en la posibilidad que le planteaba Dios en cuanto a lo que podía hacer. No sé si me entiendes. No, Yo lo sí, veo más así. sí, claro, claro que sí. Entonces, Lo que pasa es que es como Dios tratando con el hombre. Oye, ¿qué te parece? Como Satanás, oye, ¿qué te parece mi siervo Job? O sea, ¿qué? Y entonces, oye, en tu reflexión, entonces yo puedo plantear algo. Yo puedo plantear algo, pero ¿cómo tú reaccionas? ¿Cuál es tu corazón hacia las cosas? Jacob, ¿cuál es? Vale, tú quieres que te bendiga, pero ¿con qué intensidad? Estás súper bendecido. Yo voy a ser un complemento, yo voy a ser algo en tu vida, algo más, o voy a ser el todo. El todo, que aunque lo pierdas todo, lo que quieres es a mí. Entonces Jacob le demostró a Dios, sin soltarle, mira, no quiero nada más, no quiero nada más, y prescindo de todo, solo a ti y nada más que a ti. Y entonces Dios bendice, Dios se da. Hay momentos en la vida que Dios, a veces Dios da sin pedir nada, pero otra vez no va a decir, oye, ya vale, esto no es los Reyes Magos, esto no es continuamente pido. No, ha llegado un momento de decir, no, ¿quién soy yo para ti? ¿Quién soy yo para ti? ¿Soy Dios con mayúsculas o soy ese Papá Noel al cual le pides continuamente y que porque soy bueno, tengo que bendecirte continuamente? Demuéstrame cuál es tu amor para conmigo. Y entonces Dios trata con el hombre. Yo creo que hay un trato con Moisés también, como Dios expresando algo, pero a lo mejor facilitando tal vez una respuesta como la facilitó con Jacob, la facilitó con Moisés. Porque si no sería, y para mí Dios es absolutamente. Ahora, eso no quita que no veamos, yo decía antes de la oración, yo particularmente no creo, a veces como algunas, yo lo he leído en algunas cadenas de oración, que si nos ponemos todos de acuerdo, nos ponemos mucho de acuerdo, Dios va a obrar. O sea que es la cantidad, mira, con que hay una persona que clame a Dios, ¿me entiendes? El reino de Dios se va a manifestar. Cuando esa persona entra en esa intromisión y esa colaboración con el cielo. Ahora, lo que sí creo, lo que sí es bueno es que muchas personas podemos orar, identificarnos con la carga y junto decir, Padre, ponemos delante de ti, levantamos esta situación delante de ti, pero al final, a nivel individual, yo a nivel individual, como colectivamente, seamos 100 o seamos 1.000.000, decimos, tu voluntad, oh Padre. Glorifica tu nombre en estas circunstancias. Y es una posibilidad de juntos traer una situación delante del Señor. Yo sí lo veo, pero no que juntos podamos cambiar el pensamiento de Dios porque seamos muchos. no, muy, muy de acuerdo. Por eso conocer más a Dios nos da y nos provee mayor identidad, porque justo pensaba también no solo en la intercesión, sino en esa oración devocional. ¿Cómo oras a un Dios que es mucho Dios? Y a veces no estamos reflejando en nuestra oración devocional y cotidiana que de verdad queremos. A veces queremos hacerle hasta PowerPoint a Dios para ver cómo es que debe bendecirnos. A ver cómo Eso es cómo le cojo el truco, ¿no? increíble, y es porque nos falta como profundizar en nuestra relación con Él. Pero sí veo claramente. Arturo, si tuviéramos una absoluta revelación de la supremacía de Dios, caeríamos en una paz tan absoluta. Yo no entiendo, perdóname, yo no entiendo, hablando de creyentes, que tengan miedo a la muerte. Hombre, a lo mejor dice, oye, sufrimiento, dolor, vale, lo puedo entender, pero nadie quiere pasar por circunstancias difíciles, pero temor a la muerte.
Si ¿dónde está, muere tu victoria? Si en esa supremacía es una paz, es un descanso, es un relax en la soberanía de Dios que me hace descansar en su providencia. Decir, Señor, tú sabes. Y al fin y al cabo, lo que anhelo es estar en tu presencia. No hay cosa más maravillosa y no anhelo y no espero cosa más grande que un día estar contigo. Así que mi vida está en tus manos. Y a veces cuando te das cuenta que nos falta revelación de la soberanía de Dios, cuando caemos en el temor, por ejemplo, a la muerte. ¿Ok? Nadie quiere pasarlo mal, nadie quiere pasar por pruebas y dificultades, pero nunca, nunca con temor, por ejemplo, a ese punto final. No temor a la muerte ninguno. Aleluya, podemos mirarle cara a cara y decir, wow, yo estoy sentado en el regazo de mi Dios. Ujú. Vale, Fernando, muchas gracias. No, aquí yo podría seguir exprimiéndote mucho más porque hay tanto para decir, pero vienen 3 martes más, seguro, y Pero estaré una ahí cosita, cuidado, con atento. estas palabras que acabo de decir, yo no estoy desdeñando el sufrimiento de nadie. Hay Ok. sufrimiento, a veces lo pasamos mal. Cuidado, nadie está desdeñando momentos difíciles que pasamos. Pero yo sé que podemos estar en los momentos más difíciles y esta mi carne se deshace, pero mi ser interior está diciendo, oh, me deleito en mi Dios y me deleito en la soberanía de mi Dios. Y estás ahí pasándolo mal, pero deleitándote en que tu Dios es muy grande. Amén, amén. Por eso Isaías concluye en el capítulo 40 diciendo, confía y espera en el Señor, y entonces tus fuerzas serán aumentadas. Los jóvenes tropiezan, se caen, pero tú no te Amén. cansarás. Es conocer a Dios y profundizar en Él nos renueva, es verdad, completamente. Muchas Amén. gracias, Pastor Fernando. No sé. Bueno, Y la Pastor gloria para Fernando, Dios. realmente el Pastor Pablo sí me había dicho, me había anunciado, dijo, no, él es fuera de la caja y va a retar, cada vez que él habla, él va a retar nuestro pensamiento y no queda menos de lo que ya me había dicho, impresionante. Y quiero añadir una cosa, cuando usted habló de guerra espiritual, yo soy una persona que siente, que discierne cosas y normalmente empiezo como a batallar espiritualmente y todo. Y hace un tiempito mi hija me dijo, mamá, confía en el Señor, porque tú disciernes, pero te quedas ahí y el diablo te empieza a dar vueltas. Y dejo de dormir y estoy orando y orando y empiezo en eso y mucha oración. Pero después cuando mi hija me dijo eso, yo me quedé como... Y nunca había visto que en medio de toda esa oración había mucho temor, más que confianza en mi Dios. Y cuando usted dijo eso, yo dije, wow, el Señor específicamente a mí me está hablando. Y realmente he estado en ese tiempo de realmente rendirme a Él y exaltarlo a Él, porque Él es Dios. Pero me encanta lo que usted dice, Él es mucho Dios y es lo que tenemos. Entonces, pues les animo a todos a seguir creciendo y seguimos adelante.